Pensamiento del día, lunes 6 de enero. Seguir la luz del bien. El que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 21. Todos los mandamientos de Jesús se resumen en uno solo, en el de amar a Dios y al prójimo, en el que ver y amar a Jesús. El amor no es mero sentimentalismo, sino que se traduce en vida concreta, en el servicio a los hermanos. Y por este amor se abre paso en nosotros su luz, la luz de Jesús, según su promesa: a quien me ama, me manifestaré. El amor es fuente de luz. Amando se comprende más a Dios, que es amor. Y esto hace que amemos aún más y profundicemos en la relación con los prójimos. Esta luz, este conocimiento amoroso de Dios, es, por lo tanto, el sello, la prueba del verdadero amor. Y se puede experimentar de varios modos, porque en cada uno de nosotros la luz asume un color, una tonalidad suya. Pero tiene características comunes. Nos ilumina la voluntad de Dios, nos da paz, serenidad y comprensión cada vez más nueva de la palabra de Dios. Es una luz cálida que nos estimula a caminar por la senda de la vida de una manera cada vez más segura y eficaz. Aunque las sombras de la existencia nos hagan incierto el camino, aunque además la oscuridad nos bloquee, esta palabra del Evangelio nos recordará que la luz se enciende con el amor y que basta un gesto concreto de amor, por pequeño que sea, una oración, una sonrisa, una palabra, para darnos ese rayo que nos permite ir adelante. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la palabra de vida de mayo de 1999. Palabra de vida. Enero de 2025. ¿Crees esto? Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 26.